Jornada en negativo para el viejo continente en este cierre y dudas las que estamos viendo en la renta variable estadounidense. Saludamos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Darío, ¿cómo has estado viendo la sesión de hoy? Vemos como el IBEX 35 pierde los 8.200 puntos en una jornada marcada en clave macro por el dato de inflación tanto en España como en Alemania, también por supuesto por los mensajes que estábamos conociendo en estas últimas horas de los bancos centrales allí en Sintra y por ese PIB de Estados Unidos. Bueno, pues claramente una sesión muy continuista de la sesión que tuvimos ayer, negativa con carácter general después de ese dato del Conference Board del sentimiento de los consumidores. Y bueno, pues en este caso hemos arrancado la jornada con un dato muy malo de inflación en España, que el dato armonizado ha sido del 10,2%, un dato que no se veía desde hace 37 años y que ha lastrado al IBEX 35, siendo de hecho el selectivo con peor rendimiento durante la jornada de hoy. El resto de índices con carácter general han acompañado al selectivo español y a pesar que los datos de inflación en Alemania han sido levemente mejores de lo que se esperaba con respecto a la publicación estimada por los inversores, todo ha desencadenado en principio con fuertes ventas a la espera de las publicaciones macroeconómicas de Estados Unidos, donde está haciendo que precisamente hoy los selectivos de Wall Street, principalmente con el Nasdaq, el Dow Jones y el S&P 500, estén cotizando muy planos, sin mucha variación en el precio con respecto a los precios de apertura, pero eso no quiere decir que durante las primeras horas de negociación, desde las 3:30 en adelante, haya habido mucha volatilidad hasta que se haya estancado el precio en los niveles actuales. Efectivamente, teníamos sobre la mesa ese dato de PIB de Estados Unidos peor si lo comparamos con la lectura anterior y en este caso esa tercera lectura que nos indica un retroceso del 1,6% ya es la lectura definitiva, es la más fiable si lo comparamos con las dos anteriores, así que ese es el comportamiento que ha tenido la evolución económica de la principal potencia económica del mundo en el primer trimestre del año. Si miramos en la renta variable española, los principales jugadores a la baja han estado muy claros. Grifols liderando esas pérdidas de más del 12%, Fluidra más de un 9% de caída. ¿Cuáles son los dos comentarios, los dos análisis para estas empresas? Pues en este caso estas grandes correcciones vienen motivadas por aspectos fundamentales. En primer lugar, Grifols, que es la que lidera las caídas que han llegado a superar ese 12%, se debe a que está negociando una ampliación de capital para financiar, lógicamente, el negocio por el 20% de toda la capitalización bursátil de la farmacéutica, algo que diluiría enormemente la acción en un contexto económico bastante preocupante, precisamente para que esta ampliación de capital pues esté apoyada por los inversores. Y en segundo lugar, Fluidra ha emitido un sexto programa de pagarés, por lo tanto una financiación a muy corto plazo, también por los mismos motivos, para financiar la estructura que tiene la compañía, que recordemos que tiene presencia en Rusia y que el impacto del cierre de su división allí, que lleva abierta desde el año 2008, está causando los mayores estragos en la compañía más recientemente, después de haberse incorporado en el IBEX 35 y de haber liderado incluso las subidas durante el año pasado. Darío, en el lado contrario hemos tenido los bancos intentando aguantar el tipo, algunos de ellos. Es el caso de Bankinter, finalmente con un rebote del 1,6%, CaixaBank bastante más plano, 4 décimas al alza, o Banco Sabadell 3 décimas de subida. ¿Cómo estás viendo al sectorial bancario este comportamiento? Bueno, pues inicialmente positivo. Si bien es cierto que las subidas de hoy del IBEX 35 son más bien testimoniales, con unas variaciones porcentuales muy pequeñas, 2 o 3 de los principales bancos que han terminado en positivo, sobre todo vienen lastrados positivamente por los comentarios de Christine Lagarde y la expectativa de que esta subida de tipos de interés pueda aportar cierta sensibilidad positiva al incremento de los ingresos de cara a afrontar precisamente mayores costes de financiación de sus clientes, principalmente por las hipotecas, pero por otro lado también genera cierta preocupación porque las medidas de política monetaria y de subidas de tipos de interés tienen un enorme potencial para destruir pues varios sesgos de la demanda en el ámbito europeo y, por lo tanto, si bien pudiera haber una mayor facturación desde el punto de vista de los intereses a cobrar de los productos bancarios, también es posible que en el lado contrario la sensibilidad a una destrucción de la demanda impida que muchos consumidores puedan acudir al mercado inmobiliario o bien para comprar una vivienda o, lógicamente, muy acompañado a esto, acudir a los bancos para financiar a través de una hipoteca la compra de las mismas.
Darío García, analista de XTB, muchísimas gracias por ese análisis. Un placer, hasta la próxima.